Hey, ¿qué tal? Que Dios nos los bendiga. Aquellos que están viajando por las redes sociales en este momento, solamente les dejo esta información histórica, pero que tiene un peso sobre aquellos que hemos creído en el llamado que Dios nos ha hecho para trabajar en su obra. En el libro de los Hechos narra la historia bíblica que se cumplió la promesa que Yeshua, Jesucristo, les había mencionado a los discípulos cuando Él los llamó para que lo acompañaran en su enseñanza, porque en aquel tiempo se manejaba grupos de estudio y cada grupo de estudio tenía un rabino, un maestro, y Yeshua vino a llamar a sus discípulos en esa forma, primero enseñándoles las escrituras, enseñándoles la ley de Moisés, enseñándoles los dichos por los profetas, los salmos, los proverbios que habían hablado de Él, profetizando su venida para salvar al pueblo escogido que Dios había elegido, al pueblo de Israel. Cuando decimos al pueblo escogido, Israel, nos estamos refiriendo al pueblo desde su llamado hasta el fin de los tiempos, que no es una nación el pueblo de Israel, es un conjunto de personas que iban a ir creyendo en el mensaje del Dios de Israel. Se utiliza a un pueblo, a un nombre, solamente como un principio, como algo en el cual uno pueda identificarse. Pero el pueblo de Israel somos nosotros también, aquellos que hemos creído en el llamado de Dios para la obra que Él nos ha encomendado, predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces les había prometido que Él iba a terminar su obra, y una vez que Él terminara su obra, Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual Él os guiaría a toda verdad y a toda justicia. Cuando vino la promesa del Espíritu Santo, hubo una experiencia sobrenatural, y había 120 reunidos en el aposento alto, que era un lugar de reunión donde ellos se reunían. Era un cuarto aproximadamente de unos 10 metros de ancho por algunos 15 metros de ancho. Se los digo porque estuve en ese cuarto, en ese lugar de reunión del aposento alto. Estuvimos cuando pudimos ir a Israel, y nos mostraron ese lugar y nos explicaron esta historia específicamente. De ahí cae sobre los 120 el espíritu de la promesa, y entonces sucede algo sobrenatural. Ya el Mesías sufriente, el cual ya había sido crucificado, muerto y resucitado al tercer día, ya había regresado a su lugar de estancia, al tercer cielo, donde dice la Biblia que hay un tercer cielo. El apóstol Pablo, explicando un poco esa experiencia, dice: y fui llevado al tercer cielo. Eso lo podemos hablar en otro momento. Ya el Señor Yeshua ya no estaba con nosotros, ya era el espíritu de la promesa que estaba viniendo para empoderarnos, para predicar ese mensaje que no es de nosotros, pero que ha sido puesto para que nosotros lo llevemos. Somos vasos que Dios quiere limpiar para derramar de su espíritu, y para que de esa forma podamos hablar con autoridad el mensaje del evangelio de las buenas nuevas de salvación. Eso fue hace ya más de 2000 años. Fue derramado el espíritu de la promesa. ¿Qué sucedió después del derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 discípulos que habían sido elegidos para la obra de Dios?
pues explotó el crecimiento de los que iban creyendo en el Dios de Israel a través de estos 120. Sin embargo, hay algo que debemos de tomar en cuenta. Este grupo de personas de 120, a partir que fueron empoderados con el Espíritu Santo de la promesa, sabían que iban a ser perseguidos por predicar este evangelio. Y de hecho, fueron esparcidos por la persecución que comenzó. La historia no lo cuenta. No hay ninguna duda en entenderlo a través de la escritura y a través de los libros históricos que se han escrito. A lo que quiero llegar es que en este tiempo que estamos viviendo, y aquellos que hemos creído en el llamado de Dios para su obra, no estamos preparándonos para cuando venga ese avivamiento que Dios va a derramar con su Espíritu Santo nuevamente. En el tiempo de los apóstoles o de los discípulos de Jesús, se le llamó la lluvia temprana. Vino el derramamiento del Espíritu Santo y todos fueron empoderados y predicaban con autoridad, y se iban añadiendo aquellos que iban a ser salvos. Fueron esparcidos por todas las naciones. Jesús se los dijo en el libro de los Hechos 1:7: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso se ha cumplido, y hoy que estamos viviendo estos tiempos, se va a levantar el segundo derramamiento de su Santo Espíritu para empoderarnos y para que podamos predicar con autoridad y con poder. Pero tenemos que entender esta segunda etapa del avivamiento. Va a haber una gran persecución contra el pueblo de Dios. Y el mensaje de hoy es: ¿estás preparado para cuando Dios te empodere y te levantes en las calles, en las esquinas, en las plazas, a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación? La pregunta es: ¿estás preparado para la segunda etapa, que es la persecución? Y esa es la parte más confrontadora que debemos de tomar en cuenta, que no nos estamos preparando para ese tiempo. Se le conoce como la lluvia tardía, porque pareciera que está tardando, porque pareciera que el pecado y que las tinieblas van cubriendo a la tierra. Pareciera, pero Dios es soberano y Él no miente. Dice la Escritura, Romanos 3:4: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y su promesa del segundo derramamiento de su Santo Espíritu y el avivamiento que va a haber a nivel mundial, aprovechando las redes sociales que estamos teniendo hoy para predicar el evangelio de poder, es que necesitamos prepararnos para ese avivamiento. ¿Cómo? Consagrar nuestra vida a Jesús, vivir en santidad, pasar tiempo en la Escritura, pasar tiempo en oración, orar, predicar, ayunar, enseñar, confrontar, redarguir, exhortar, y todo lo que hemos sido llamados a hacer a través de la palabra de nuestro Elohim, que es Dios en hebreo, pero es más entendible en la palabra hebrea, Elohim, porque así no hay duda. ¿Cuál Dios? El Dios de la lluvia, el Dios del dinero, el Dios de la fama. No, Elohim, el Dios, el único y sabio Dios, el Dios de Israel, que somos nosotros. Israel somos aquellos que hemos creído en el Mesías sufriente, Yeshua HaMashiach, Ben David, hijo de David. Los dejo con esa pequeña información histórica de que estamos cerca de que el segundo avivamiento más grande de la historia sea en nuestros tiempos que estamos viviendo. La pregunta es: ¿estás preparado para vivir ese evangelio de poder? Lo dejo en tu corazón.
lo dejo en tu conciencia y que sea Dios quien te convenza y no lo que Dios te pueda decir. Bendiciones, nos vemos para la otra.